Bienvenidos todos a las sesiones de sabiduría de los domingos. Hoy vamos a hablar sobre cómo nos relacionamos. Y cuando hablamos de relacionarnos, tuve que esforzarme en elegir las palabras para el tema de hoy. ¿Se trata de relaciones? Ahora, la palabra relaciones nos hace pensar en la familia, en relaciones cercanas. Sí, eso también está incluido. Pero entonces, ¿qué pasa con la relación con el mundo, con los objetos, con el clima, con la política, con las noticias? ¿Cómo nos relacionamos con eso? ¿Eso también entra en lo que llamamos relaciones? Así que encontrar la palabra adecuada solo para el título de hoy requirió un poco de esfuerzo. Y la razón por la que elegimos relacionarnos fue porque abarca toda la actividad. Ahora, si seguimos la secuencia de estas sesiones de sabiduría de los domingos, antes hablamos sobre el caos que la mente puede causar. ¿Y por qué? Es vital que el intelecto intervenga y cumpla su papel en manejar y guiar esta mente. Este es el primer aspecto, pero en las últimas sesiones hemos estado resaltando el aspecto positivo del intelecto. ¿Cómo fortalece nuestra fe? Fue el primer aspecto que cubrimos. Luego, el segundo aspecto en la última sesión fue la objetividad. Nos guía a tomar mejores decisiones. Nos mantiene ecuánimes a pesar de lo que sucede afuera. Nos prepara para los desafíos. Pero en esta sesión aprendemos cómo el intelecto es crucial para relacionarnos. Ahora, ¿qué significa relacionarse? En el Bhagavad Gita hay todo un capítulo donde se analiza la anatomía y la descomposición de una acción, de un verbo. Entonces, para realizar cualquier acción, para hacer un verbo, para hacer algo, hay varios factores. Y hoy he elegido 3. Y uno de los factores es, ¿cuál es la calidad del actor? ¿Cuál es la calidad de aquello sobre lo que se actúa? Y luego, la técnica de actuar. Si una persona quiere hacer una vasija hermosa, ¿cuál es la calidad del alfarero? ¿Qué necesita para crear la vasija? ¿O necesita la técnica para hacer vasijas? Lo mismo pasa con relacionarse, y aquí es donde lo damos por hecho. Damos por hecho que relacionarnos, vivir, es algo con lo que nacemos naturalmente, que automáticamente es un don que tenemos. Pero requiere habilidad, requiere análisis, definitivamente requiere intelecto. Y si dedicamos tiempo a desarrollar nuestro intelecto y la habilidad de relacionarnos, cada una de nuestras relaciones puede mejorar drásticamente. Así que antes de continuar, tal vez tómate un momento para pensar en una relación que no va tan bien. Una relación que te gustaría mejorar. Una relación que te gustaría transformar por completo. Quizás una relación que te gustaría resolver. Quizás sea una persona. Quizás sea un objeto. ¿Qué relación te gustaría mejorar? Así que tenlo presente. Y mientras revisamos algunos de los puntos de hoy, veamos si podemos tomar alguna verdad de vida, alguna perspectiva intelectual para mejorar la calidad de esa relación. Al principio, cuando hablamos de la anatomía de las relaciones, y lo voy a mostrar como un diagrama, relacionarse se compone de 2 aspectos. El primero eres tú, el sujeto. Tú eres el sujeto en todas tus relaciones. El otro es el objeto, el mundo. Así que en el diagrama tenemos al sujeto y tenemos al objeto. Y dependiendo de cómo el sujeto se relaciona con el objeto, así es la calidad de nuestra relación. Ahora, relacionarse es justamente eso. Es una actividad. Es algo consciente, deliberado. Una aplicación. ¿Aplicación de qué? Podrías aplicar tu mente o podrías aplicar tu intelecto. Pero para mejorar la calidad de la relación, hay 3 cosas en las que podemos trabajar. La primera es entender la naturaleza del sujeto,
o sea, tú. Y vamos a profundizar en cada aspecto. La segunda es entender la naturaleza del objeto, el mundo, la persona, el objeto de la relación. El tercer aspecto es ¿cuál es mi técnica? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es la manera en que voy a planear y ejecutar la relación, el encuentro con la persona? ¿Cuál es mi técnica? Y si los tres, si se le dedica tiempo y esfuerzo, sin duda se puede mejorar la calidad de la relación. Así que empezamos con el primero. Cada ser humano está compuesto de... ¿Cuáles son sus electores? ¿Alguien? IMC, cuerpo, mente, intelecto. IMC, cuerpo, mente, intelecto. Eso es todo. ¿Algo más? Espíritu y materia. Espíritu y materia. Bueno, por lo tanto, la materia incluiría el cuerpo, la mente y el intelecto. Espíritu, genial. ¿Algo más? Evo. Ego. Sí, el ego podría estar presente. Pero hoy voy a hablar de las basanas. Entonces, cuando observamos al ser humano, estamos familiarizados con el cuerpo. Y para conocernos a nosotros mismos, necesitamos entender cómo funciona cada una de nuestras partes constitutivas. Y podemos relacionarnos en cada uno de los niveles de la personalidad. Así que si vemos la capa más externa de nuestra personalidad, es el cuerpo. Sócrates decía que para empezar la filosofía, para empezar a relacionarnos, hay que conocerse a uno mismo. Aristóteles decía que conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Así que empezamos por el cuerpo. El cuerpo es tu herramienta, es tu vehículo. Puedes relacionarte con el cuerpo. Pero si solo nos relacionamos con el cuerpo, seremos como animales. Así que nos moveremos a lugares más frescos cuando haga calor, y cuando haga mucho frío nos moveremos a lugares más cálidos. Así que estamos constantemente a merced de cómo se siente el cuerpo. El sabor que nos gusta, el sabor que no nos gusta. Ahora, ¿qué pasa con la mente? Podrías relacionarte a nivel de la mente. La mente es donde están las emociones. Y si algo te irrita, quieres alejarte. Quieres cambiarlo. Si algo te causa miedo, te causa ansiedad, quieres escapar, quieres evitarlo. Queremos escondernos de eso. Y si algo te da comodidad, consuelo, naturalmente nos inclinamos hacia eso. Nos sentimos atraídos hacia eso. Así que la mente tiene un poco más de flexibilidad que el cuerpo. El cuerpo es absolutamente a merced de los elementos. La mente, un poco más de flexibilidad. Pero cuando se trata del intelecto, el intelecto tiene la capacidad de adaptarse. Y ahí es donde tenemos ventajas sobre los animales. Podemos vivir en Islandia. Tenemos seres humanos sobreviviendo en el Sahara. Puedes estar en shorts y camiseta en invierno en Suiza. Increíble. ¿Cómo? Porque los seres humanos tienen la capacidad de enfrentar el mundo con el intelecto, de adaptarse. Ahora, aquí es donde vamos un poco más profundo. Y hablamos de esto hace algún tiempo, pero como recordatorio, la calidad de nuestro cuerpo, la calidad de nuestras emociones y la calidad de nuestro intelecto. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Proviene de las semillas inherentes en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza inherente. Y la palabra en sánscrito para eso es vasanas. Vasanas es una palabra en sánscrito y viene de la raíz vas, que significa fragancia, perfume. Así que es la esencia de ti, es tu fragancia, es de lo que estás hecho. Así que cada uno de nosotros tiene sus propias semillas individuales llamadas vasanas. Ahora, esto es más sutil que el intelecto, y por eso en el diagrama vas hacia adentro, más profundo que el intelecto, porque eso produce la calidad del intelecto, la mente y el cuerpo.
Y dependiendo de las vásanas, así es tu personalidad. Si tienes vásanas de música, vas a encontrar música en la forma en que piensas. Piensas en música. Ves a algunos de estos grandes artistas. Tienen el oído perfecto. Tocas una nota y ellos saben, te dicen do sostenido. ¿Cómo? ¿Cómo saben eso? Y lo escuchan en la naturaleza, tal vez una gota. Dicen si bemol. ¡Qué habilidad! Pero piensan, sienten en música y naturalmente cantan, tocan un instrumento, se sienten atraídos por la música, por sus basanas de música. Pero así como hay quienes tienen oído perfecto, también puede haber alguien que sea completamente desafinado. No importa lo que escuchen, ni cuántas clases de música tomen, no tienen ningún talento musical. ¿Por qué? No tienen basanas. Y dependiendo de tus basanas, así es tu naturaleza. Y vemos que esto está presente desde la infancia. Es algo que es inherente desde el momento del nacimiento. Y sin duda podemos trabajar en ellas, podemos mejorarlas, podemos disminuir algunas, podemos fomentar otras. Pero ahí está. Esas semillas están ahí. La cuestión es cuáles descuidamos y cuáles promovemos. Pero las basanas están ahí desde el nacimiento. Esto es importante saberlo porque podemos empezar a evaluarnos y entendernos a nosotros mismos. Podemos ver nuestras limitaciones, podemos ver nuestras debilidades, podemos ver nuestras fortalezas. Así que cuando hablamos de relacionarnos con el mundo, puede que tengas una estrategia hermosa. Puede que entiendas muy bien a tu oponente, pero no has hecho ningún autoanálisis. No sabemos de lo que somos capaces. No sabemos, yo me salgo. Nuestra fuerza, no conocemos nuestra capacidad, así que la relación o el encuentro con el oponente no es proporcional. Y por eso, entiende nuestra naturaleza y ve más profundo. Haz un rayo X más allá de los sentidos y preferencias del cuerpo, más allá de los gustos, disgustos y deseos de la mente, hasta llegar al intelecto. Y el intelecto tiene la flexibilidad, el intelecto tiene la capacidad para entender la inmensidad. A través de la expresión, de cómo vemos que se manifiesta, el intelecto puede entenderlo y entonces empezar a aprovechar la fortaleza, proteger la debilidad o fortalecer la debilidad. Si primero nos entendemos a nosotros mismos, vamos más profundo. Empezamos a pasar de ser víctimas de las circunstancias a ser maestros de las circunstancias. Empezamos a transformar un reto en una oportunidad. Como bien dice el conocido refrán, en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Y la idea es la persona que usa el intelecto. Tienen una ventaja sobre los demás porque pueden evaluar, pueden adaptarse, pueden enfrentar la situación. Pero tener ambos ojos abiertos es cuando llegas al nivel más profundo de tu personalidad. Es cuando sabes exactamente quién eres. Así que cuando tienes claro cuál es tu meta en la vida, cuál es tu papel en la vida, cuáles son los valores por los que quieres vivir, la vida se vuelve sencilla. Las decisiones que tienes que tomar, la manera en que te relacionas, todo se deriva de esa claridad. Sé lo que quiero. Sé el tipo de persona que quiero ser. Sé el tipo de persona que soy. Y cuando tienes esa claridad, enfrentas al mundo en consecuencia. Así que sabrás a qué cosas dices que sí, sabrás qué cosas fomentas en los demás y cuáles desanimas. Vas a estar claro. Pero la claridad absoluta es cuando te entiendes completamente a ti mismo. ¿Y cuál es ese estado? Cualquiera. Estado de conciencia. Estado de conciencia. Well, Despertar. despertar, ¿ah?
Aquí estamos despertando. Autorrealización. Autorrealización. Y a veces necesitamos separar las palabras, porque cuando las decimos juntas, autorrealización, iluminación, realización de Dios, pierden su impacto. Es cuando te das cuenta de que quien eres esencialmente es el yo, con mayúscula, el espíritu interior, más allá de las basanas. Esa es tu verdadera personalidad. Las basanas van y vienen. Las basanas desaparecen, ojalá. Las minimizamos. El cuerpo, la mente, el intelecto, todo cambia. Esencialmente somos el yo. Ahora, si sabes que eres el yo, eres el espíritu, si entiendes y te identificas con eso, imagina la claridad. Nos volvemos tan claros sobre cuáles son nuestras prioridades, nos queda claro qué nos afecta y qué no nos afecta. La semana pasada conocí a un señor que me contó cómo Vedanta le ayudó a superar una cirugía muy delicada, una operación tras otra. Y me preguntó, ¿cuál fue el pensamiento que le ayudó a superarlo? ¿Fuiste tú quien lo mantuvo tan tranquilo durante todo el proceso? La idea era que solo era el cuerpo. ¡Wow! ¿Te imaginas esta parte del mundo? Hoy estoy en Ginebra y en nuestra sede central. De hecho, aquí es donde comenzó nuestro trabajo internacional. Y este señor dice, solo es el cuerpo. ¡Qué estado tan impresionante! Pero solo puedes tener ese tipo de convicción. Solo puedes tener esa clase de desapego si entendemos que la esencia de lo que somos es el ser. Todavía no ha alcanzado la autorrealización, pero va en camino a ello. Y el simple hecho de estar en ese camino ya te da cierta inmunidad, hasta cierto punto, ante lo que atraviesa el cuerpo. Ahora, se trata de tener esa claridad partiendo, en primer lugar, de saber quién eres. Eso es importante. Así podremos seguir trabajando para perfeccionar nuestro conocimiento de nosotros mismos. La segunda parte es, ¿de qué están hechas las demás personas? Sus propias vásalas. Cada persona, cada aspecto del mundo tiene su propia naturaleza. Vásalas. Así como tenemos nuestras propias vasanas, también tenemos nuestra vasana para el autodesarrollo, para la filosofía. Tenemos vasanas para el deporte, para los negocios. Otras personas también tienen sus propias vasanas. Pero esta es la parte que se nos escapa. Cada quien tiene su propia naturaleza. Cada aspecto del mundo tiene su propia naturaleza. El error que solemos cometer es buscar una parte del mundo o una persona que tenga exactamente la misma naturaleza que la nuestra, la que complementa y encaja con la naturaleza que tenemos. Pero esto es imposible. Ninguna persona, ninguna pareja de personas puede tener la misma mente. Ninguna pareja de personas puede tener las mismas vásanas. Cada persona es diferente. ¿Pero qué estamos haciendo? Conocemos a alguien y lo que intentamos hacer es convencerlo de que siga nuestra naturaleza. Es imposible. Ellos tienen sus propias semillas, su propia naturaleza, y puedes intentar imponérselo a otra persona. Al final se va a revelar porque no es su naturaleza. Y aquí es donde surge el conflicto. Desde el simple entendimiento, desde el principio, de esperar que los demás actúen de acuerdo a nuestra naturaleza. Así que aquí es donde pasamos al objeto, al mundo. Usamos nuestro intelecto para empezar a ver a través de las cosas y analizar cuál es la calidad de, puede ser el país, puede ser ese gobierno, puede ser esa persona. Y cuando empezamos a analizar y encontramos la naturaleza, las características que conforman a ti, a ese país, a esa comunidad, a esa persona en particular podría ser un miembro de la familia. Entonces nos queda claro qué esperar de esa persona. Al aclarar nuestra naturaleza, debemos comprender también la del otro.
¿Y qué pasa con la técnica? ¿Dónde entra la técnica? Podemos relacionarnos con la naturaleza de otra persona. Y aquí es donde te pregunto, en las relaciones de hoy, ¿qué buscan las personas? Por ejemplo, si le preguntas a un Gen Z, ¿qué tipo de relación estás buscando? ¿A quién quieres como pareja? ¿Qué responderán? Alguien que se adapte a sus gustos. Sí, alguien que se adapte a sus gustos. Alguien que les dé libertad sin expectativas. Libre. Indy, sin compromisos. Si te necesito, vienes. Y si no te necesito, no vienes. Algo. Así. Esto suena como, ya sabes. Y esto es lo que estamos viendo en las relaciones. Parece que esperamos esto de cada persona que conocemos. Esperamos esto de los padres. Esperamos esto de las parejas. Queremos todos los beneficios, sin ningún enredo, sin ningún tipo de mantenimiento. Imposible. Y por eso, cuando vemos cómo se relaciona la gente, no vemos que se den relaciones a largo plazo. Cada vez son menos y menos. Si conozco a una pareja que lleva casada 25 años, 30 años, les digo, felicidades. Es inspirador porque se necesita muchísima comprensión para que una relación funcione. Y también se necesita mucho desinterés para entender el otro lado que viene con una persona que cumple con lo que tú quieres. Nos damos cuenta, y esto ha sido así no solo en esta generación, que todos buscan compatibilidad. ¿Esta persona es compatible? ¿Esta persona es la adecuada para mí? ¿Esta persona va a cumplir todos mis deseos? Y en ningún momento nos preguntamos, ¿yo soy la persona adecuada para ellos? Porque naturalmente ellos también entran en una relación por sus propias necesidades. Así que no lo vemos desde la perspectiva de la otra persona, no lo vemos como lo que ellos quieren, solo lo vemos desde nuestra propia perspectiva. Pero no se trata de compatibilidad. La compatibilidad no es una garantía de que la relación va a funcionar. Leo Tolstoy dice, lo que importa para que un matrimonio feliz funcione no es tanto cuán compatibles sean, sino cómo manejan la incompatibilidad. Puedes conocer a una persona que sea 90% compatible contigo. Perfecto. Pero naturalmente, porque cada persona es diferente, hay un 10% de variación. Y en ese 10% no somos capaces de manejar la incompatibilidad. Y nos quejamos, hacemos un drama y arruinamos la relación. Así que no se trata de cuán compatible ser, porque en las áreas en las que son compatibles no hay esfuerzo. El esfuerzo en una relación está en lidiar con las áreas de diferencia, en manejar la incompatibilidad. Y aquí está el asunto. Puedes estar en desacuerdo, pero eso no tiene que llevar a una confrontación o discusión. Y quizá en la sociedad hemos perdido el arte del debate. Hemos perdido el arte del discurso y la discusión, donde podemos presentar un punto de vista sin alterarnos. Pero escuchar y realmente oír el punto de vista de la otra persona, cuando se convierte en una discusión, una confrontación, es cuando tratamos de imponer nuestro punto de vista a la otra persona, o viceversa. Pero escuchar el punto de vista de otra persona puede ser educativo, iluminador, darte una visión más completa, agregar contexto. Ahora, cuando se trata de animales, no tenemos problema. Vemos claramente la naturaleza de los animales. Y como hemos entendido las basanas de un animal en particular, nuestro comportamiento es apropiado.
Nos relacionamos con el animal de acuerdo a su naturaleza. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo conocerías a un cachorro? Si tienes un Golden Retriever y tienes cachorros, ¿cómo te relacionarías con ellos? ¿Cómo los conocerías? Smita, ¿cómo cuidarías de estos cachorros? Mucho amor, mucho amor. En fin, eso es mucho tiempo. Así que das mucho cariño. Quieren estar contigo siempre. Tengo la experiencia de haber estado en Kenia con estos cachorros de Golden Retriever. Y ellos simplemente vienen y, aunque yo esté estudiando o trabajando en la computadora, vienen y se quedan a mis pies. Entonces, ¿cómo te relacionas con ellos? Puedes levantarlos, puedes darles cariño, puedes apapacharlos. Pero, ¿cómo te relacionarías con un tigre? A distancia, a distancia. Puedes admirar al tigre, puedes apreciar al tigre. Cualquiera de ustedes que haya visto tigres en la naturaleza, son tan majestuosos, tan magníficos, lo aprecias. Pero no te acercarías al tigre diciendo, ven Michi, 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 ven aquí. Y no vas a cargar al tigre, sino vas a regresar con algunos miembros menos. ¿Por qué? Porque, entiendes, el tigre sabe lo que es carne fresca. Y como tienes una evaluación clara del tigre, sabes exactamente cómo comportarte con el tigre. Sabes cómo comportarte con el perrito. Sabes cómo comportarte con el puercoespín, que es espinoso, no se puede tocar. Sabes cómo comportarte con un cordero. Así que con los animales tenemos muy claro cómo debe ser nuestro comportamiento, porque los animales tienen basanas colectivas. Encajan en un molde particular, y como ese molde es consistente, sabemos qué esperar, y nuestro comportamiento es de acuerdo a nuestro entendimiento de esa especie, de esa raza. Pero con los seres humanos nos metemos en todo tipo de líos. Y la razón es porque no evaluamos a cada ser humano de manera única. Con los seres humanos aquí está el reto. No tenemos básanas colectivas. No todos los seres humanos son iguales. A veces sí se puede. Por ejemplo, si estás en esta parte del mundo, Suiza, Alemania, si dices, nos vamos a las 3:13, tu anfitrión, tu tren, tu avión saldrán a las 3:13. Si dices esto, quizás mientras más al este vayas. India ha mejorado muchísimo, pero en algún momento, si dijeras 3:30, es más bien una aproximación. De la mañana o de la tarde, después del mediodía. ¿Es antes de la hora del té o después de la hora del té? Y esto es algo que me sorprendió mucho. Todo suele estar relacionado con la comida. ¿Es antes de la comida o después de la comida? Y es una cifra flexible. Y así es. Así que sí, podrías generalizar de cierta manera. Pero si quieres que la relación sea perfecta, evalúa a la persona que tienes enfrente. Conoce a la persona que tienes enfrente para que puedas ajustar tus expectativas en consecuencia. Pero ahora, con los seres humanos, podrías encontrarte con una persona que es como un tigre. Ahora vas y abrazas al tigre y sales lastimado. Te están destrozando. No culpas a la persona. Tienes que culpar a tu propia evaluación. ¿Qué haces abrazando a un tigre? Hay tigres entre los seres humanos. Hay perritos entre los seres humanos. Dales tu cariño. Hay serpientes entre los seres humanos. Cuidado, muerden. Hay camaleones. Si ves un color, ves otro color. Pero como no evaluamos a los seres humanos de manera única según su naturaleza particular, salimos lastimados, decepcionados, rechazados. Pero escuchar y oír el punto de vista de la otra persona, ¿cuándo se convierte en otra cosa?
Una discusión, una confrontación es cuando intentamos imponer nuestro punto de vista a la otra persona, o viceversa. Pero escuchar el punto de vista de otra persona puede ser educativo, iluminador, dar una visión más completa, aportar contexto. Ahora, cuando se trata de animales, no tenemos problema. Vemos claramente la naturaleza de los animales. Y como hemos entendido las vásanas de un animal en particular, nuestro comportamiento es adecuado. Nos relacionamos con el animal de acuerdo a su naturaleza. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo te acercarías a un cachorro? Si tienes un Golden Retriever y tienes cachorros, ¿cómo te relacionarías con ellos? ¿Cómo los tratarías? Smita, ¿cómo cuidarías a estos cachorros? Con mucho amor. Con mucho amor. Bueno, eso está mal, así que les das mucho cariño. Ellos quieren estar contigo siempre. Yo tengo la experiencia de estar en Kenia con estos cachorros de Golden Retriever. Y ellos simplemente vienen y, aunque yo esté estudiando o trabajando en la computadora, vienen y se quedan a mis pies. Entonces, ¿cómo te relacionas con ellos? Puedes levantarlos, puedes darles cariño, puedes apapacharnos. Pero, ¿cómo te relacionarías con un tigre? A distancia, puedes admirar al tigre, puedes apreciar al tigre. Cualquiera de ustedes que haya visto tigres en la naturaleza, tan majestuosos, tan magníficos, lo aprecia. Pero no te acercarías al tigre diciendo, ven, Michi, 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 ven aquí. Y no abrazarías al tigre. Si no, regresarías con algunos miembros menos. ¿Por qué? Porque entiendes que el tigre sabe lo que es carne fresca. Y como tienes una evaluación clara del tigre, sabes exactamente cómo comportarte con el tigre. Sabes cómo comportarte con el perrito. Sabes cómo comportarte con el puercoespín, que es espinoso, no se puede tocar. Sabes cómo comportarte con un cordero. Así que con los animales somos muy claros sobre cómo debe ser nuestro comportamiento, porque los animales tienen vasanas colectivas. Ellos encajan en un molde particular y como ese molde es consistente, sabemos qué esperar. Y nuestro comportamiento es de acuerdo a nuestro entendimiento de esa especie, de esa raza. Pero con los seres humanos nos metemos en todo tipo de líos. Y la razón es porque no evaluamos a cada ser humano de manera única. Con los seres humanos, aquí está el reto. No tenemos vasanas colectivas. No todos los seres humanos son iguales. A veces sí puedes. Por ejemplo, si estás en esta parte del mundo, Suiza, Alemania, si tú dices exactamente que salimos a las 3:13 de la tarde, entonces tu anfitrión, tu tren o incluso tu avión saldrá puntualmente a las 3:13. Si dices esto, quizá mientras más al este vayas, la India ha mejorado mucho, pero en algún momento, si dijeras 3:30, es más bien una aproximación. De la mañana o de la tarde, en la tarde, ¿sí? Antes de la hora del té o después de la hora del té. Y esto es algo que me sorprendió. Todo suele estar relacionado con la comida. ¿Es antes del almuerzo o después del almuerzo? Y es una cifra flexible. Y así es. Así que sí, podrías generalizar de cierta manera, pero si quieres que la relación sea perfecta, evalúa a la persona que tienes enfrente. Conoce a la persona que tienes enfrente. Así puedes alinear tus expectativas en consecuencia. Pero ahora, con los seres humanos podrías encontrarte con una persona que es como un tigre. Ahora vas, abrazas al tigre y sales lastimado. Te están destrozando. No culpas a la persona. Tienes que culpar a tu evolución. ¿Qué haces abrazando a un tigre? Hay tigres entre los seres humanos. Hay perritos entre los seres humanos.
Dales tu cariño. Hay serpientes entre los seres humanos. Cuidado, muerden. Hay camaleones. ¿Ves un color? ¿Ves otro color? Pero como no evaluamos a los seres humanos de manera única según su naturaleza particular, salimos lastimados, decepcionados, rechazados, traicionados. ¿De quién es la culpa? No es de la otra persona porque actúa de acuerdo a su naturaleza, así como tú actúas de acuerdo a la tuya. Es nuestra culpa por no entender la naturaleza de la otra persona. Pero a Sudhakar sí que le confiaba. ¿Por qué confiaste en una persona que no era de fiar? Pero tienes que confiar. No, no tienes que confiar. Si vas a confiar, confía en una persona que sea digna de confianza. ¿O existe alguna forma de confiar donde no se necesite esa confianza? En ese sentido, tienes un sistema, tienes protocolos. Por ejemplo, nuestros pasaportes personales, cuando viajamos al extranjero, el poco dinero en efectivo que llevamos para todo el viaje. No importa realmente dónde estemos ni con qué personas nos hospedemos en ese momento. Siempre lo mantenemos bajo llave. Ahora, puedes decir, lo dejé sobre la mesa y luego ir a quejarte al hotel. El servicio de limpieza. Creo que el personal de limpieza se llevó mi cartera, mi teléfono. No despía que eso pase, así que no es cuestión de confiar o no confiar. No pongas a nadie en la posición de tener que hacerlo. No has conocido a la persona, no la conoces. Entonces, ¿qué haces allí? Te pones en una situación en la que no necesitas estar a merced de la naturaleza de otra persona. Pero esto requiere pensar, esto requiere análisis. Exactamente. Hacemos esto con el clima. Si vienes a la India en junio, julio, agosto y dices, hemisferio norte, estamos esperando un verano hermoso. Yo vengo a la India. Y llegas ahí con todo tu entusiasmo. Oh, voy a ver Rishikesh y te voy a visitar Sudhakar en la Academia Vedanta. Yo digo, sí, por favor, den. Y luego llegas y está lloviendo. No trajiste paraguas, no trajiste botas de lluvia. Y todos los días está lloviendo. Y cada día sales diciendo que es este verano. En la India, en julio, agosto, va a llover y llover porque es el monzón. Diferentes partes de la India, diferente intensidad de monzón. Así que evaluamos el clima y empacamos en consecuencia. Si vas esperando sol porque es verano, te vas a decepcionar. Pero la decepción es tuya por no entender el clima de la India en esa época. Sin duda, puede haber algunas fluctuaciones extrañas. Sol absoluto por un par de días. Pase. Pero es una excepción. Lo mismo, puede que te toque un tigre que no te molesta, que simplemente pasa de largo. Es una excepción rara. La naturaleza es consistente. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es empezar a usar la técnica de relacionarnos. Y lo que hacemos cuando nos relacionamos es que nos relacionamos con la mente. Así que si vemos el diagrama de cuerpo, mente, intelecto, la mente ve a las personas, situaciones, objetos y personas a través de sus gustos y disgustos. Así que no ve a la persona por quien es, por su naturaleza. Ve lo que le gustaría ver. Y hacemos esto especialmente con nuestros seres queridos. Es como si reserváramos el peor trato y las expectativas de querer que una persona sea diferente a quien realmente es para aquellos a quienes más amamos. Y decimos, ¿qué? Me gustaría que la persona fuera así. Me gustaría que mi pareja fuera más comprensiva. Me gustaría que mi hijo estudiara Vedanta. Dices, pero ¿no es un buen gusto? ¿No es un gusto saludable? No es un gusto saludable si a ellos no les interesa.
Estás alejándolos del tema. Entonces, ¿cuál es la manera de relacionarse? La manera de relacionarse con una persona es entender su naturaleza basándote en lo que has observado, en los datos. Y eso es lo que hace el intelecto. El intelecto observa, y esta es la objetividad. El intelecto observa las cualidades de la persona, la naturaleza de la persona. Persona agresiva, persona viciosa. Vale, tigre. Muy bien, entonces, ¿cómo debería relacionarme? Así que, en lugar de ver a la persona como nos gustaría que fuera, empezamos a verla como es. Y el ejercicio de cultivar y desarrollar este intelecto, o de utilizarlo en nuestras relaciones, se denomina evaluación. Y la sugerencia es, para relacionarse, y podrían ser diferentes objetos, pero usemos personas por ahora. Podría ser algo viano. Podría ser el negocio, el mercado en el que estás, lo que tú quieras. Elige con quién te gustaría relacionarte mejor. Tomemos a una persona por ahora. Y recomendaría hacer esto con las personas clave con las que interactúas en tu vida diaria. Podría ser tu pareja. Podría ser cada uno de tus hijos. Porque cada hijo necesita una estrategia diferente, necesita una relación diferente. Pero también cada empleado, cada socio de negocios. Así que con las personas con las que tienes más cercanía, tal vez hazlo en un cuaderno con papel y pluma, y para cada persona haz una tabla. Podría ser tu pareja. Entonces, pon el nombre de tu pareja arriba y en el lado izquierdo anota todas las cualidades que has observado de tu pareja. Ahora, aquí está el asunto. Tenemos los datos de nuestra pareja. Tenemos más que suficiente información sobre ella. Si llevas 5 años casado, 10 años, incluso si es solo un año, ya tienes demasiados datos sobre tu pareja. El problema no es la falta de datos, es la falta de análisis de esos datos. Y en el lado derecho, yendo respectivamente a cada cualidad observada, anota cuál es tu estrategia de relación para esa cualidad. Entonces pondrías mi pareja. Mi pareja es una excelente organizadora. Estrategia de relación. Veamos si podemos lograr que haga más o que él o ella se encargue de planear más aspectos de la familia. Mi pareja es un excelente chef. Mi pareja tiene muy poca paciencia. Así de la nada, explota, tiene una personalidad explosiva. Bien, entonces vas anotando todas estas diferentes características que podrías poner. Mi pareja es puntual. Mi pareja no es puntual. De hecho, todo el tiempo mi pareja llega 30 minutos tarde. Ahora, cuando anotas todas estas cualidades observadas, y aquí te voy a dar un ejemplo. La idea de esta lista no es juzgar a la otra persona. Y por favor, no le muestres esta lista a tu pareja ni a tu hijo. Te vas a meter en un buen lío si se las enseñas, porque van a decir, ¿eso es lo que piensas de mí? Sí, pero no se las muestres. Porque la idea no es criticarlos ni ponerlos en evidencia, sino que es para que tú puedas entenderlos mejor. Y al escribirlo, lo hace más claro, te permite aceptar lo que hay. Así que bueno, aquí te voy a mostrar una tabla donde tenemos todas las diferentes cualidades observadas. Ahora, ¿cuál será mi estrategia para relacionarme? Entonces, por ejemplo, si mi pareja es amable, cariñosa, si esa es la naturaleza de mi pareja, ¿cuál será mi estrategia para relacionarme? Tengo que mostrar amabilidad, tengo que ser agradecido, tengo que estar abierto al cariño. Si mi pareja es tranquila, puedo confiar en esa persona, puedo ser paciente con ella. Si la persona es honesta, directa, entonces yo también de mi parte tengo que ser claro y ser directo cuando me comunique con ellos. Si la persona es disciplinada, tengo que ser estructurado en la forma en que interactúo con ella. Lo mismo, si la persona no es puntual, tengo que dejar un margen por su falta de puntualidad. Tengo que dejar un poco de tiempo extra. Así que si le digo a las 6 p.m., y normalmente llegan media hora tarde. Entonces, tal vez necesito cambiar eso y decirles a las 5:30 de la tarde.
Y entonces, cuando tu pareja llega a las 6 p.m., en vez de discutir, gritar, ¿por qué llegaste tarde? Te lo dije. Te mandé un mensaje. Porque ya entendiste a tu pareja, ya sabes exactamente cómo relacionarte. Pero después de un tiempo, tu pareja empieza a darse cuenta. Siempre me dices media hora antes de que tengamos que irnos. Ya no lo voy a hacer. Ya lo sé. Entonces, ¿qué haces? Entonces, diles una hora antes. Así puedes jugar con eso. O si sabes que vas a salir a una hora en particular, avísales a las personas con las que te vas a encontrar. Mira, probablemente vamos a llegar media hora tarde. Y solo esa preparación cambia la naturaleza de la situación. La gente en el mundo corporativo se queja de tratar con personas egoístas en el trabajo. Pero si evaluamos que una persona es egoísta, en realidad son las personas más fáciles de tratar. ¿Cómo te relacionas con personas egoístas? Lávelos. Dales crédito y serán tus mejores amigos. Así logras que el trabajo se haga. ¿Temo? Solo entendiendo su lenguaje, lo que necesitan para entender, para poder relacionarse. Ahora, si le hablas con lógica a una persona emocional, no te va a seguir. Y si le hablas con emoción a una persona lógica, tampoco te va a seguir. Tenemos que ver la naturaleza de la otra persona y acercarnos a ella de acuerdo a eso. Ese es el lenguaje. Esto significa que aceptamos todo tipo de comportamiento, todo tipo de naturaleza. Mira, si puedes cambiar la naturaleza de otra persona, si puedes cambiar la naturaleza de un objeto, la naturaleza de una situación en la que te encuentras, por supuesto, cámbiala. Pero lo que no se puede cambiar, lo que no se puede curar, hay que soportarlo. Pero no tiene por qué ser una prueba de resistencia muy exigente. No tiene por qué ser tolerar, oh Dios mío, otra vez a esta persona. Se trata de aceptar que las personas tienen naturalezas diferentes. Y en eso, aceptar lo que no puedes. El cambio puede traer serenidad. Reinhold Niebuhr. Él escribe la oración de la serenidad. Y en ella dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y esto es todo. Así que lo que podamos cambiar, cambiémoslo sin dudarlo. Pero ahora, si llevas 15 años intentando cambiar a tu pareja, quizás debamos cambiar nosotros mismos y cambiar nuestras expectativas sobre esa persona. La naturaleza tarda mucho en cambiar. No cambia de un giro de 90 grados. No cambia de la noche a la mañana. La idea de los basanas es que requiere muchísimo esfuerzo cambiarlos. Y aquí está el asunto. No puedes cambiar los basanas de otra persona. Ellos tienen que cambiar cuando estén listos, si es que quieren cambiar. Así que, en vez de seguir intentando cambiar el mundo, mover el mundo y cambiar las cosas a nuestro alrededor, quizás sea más fácil cambiarnos a nosotros mismos y cambiar nuestra técnica y cómo nos relacionamos con el mundo que tenemos enfrente. En vez de enfrentarlo como nos gustaría que fuera, acepta su naturaleza. Y luego adáptate. Y hasta podrías disfrutar la lluvia. Usa un paraguas. De hecho, donde está la Academia Vedanta, hay un monzón constante. Llueve, llueve. Pero en realidad es una época hermosa para visitar. Todo está verde y hay cascadas. Y como estamos lejos de la ciudad, la lluvia es cálida y limpia. Es hermoso. Así que la gente en realidad viene durante esa época a esa región para disfrutar la belleza de ese ambiente tipo selva tropical, esa atmósfera nublada pero mística, así que incluso puedes disfrutarlo. Y hay un ejemplo que Swamiji da en el libro La caída del intelecto humano, en el cual se basan estas conferencias. En esta serie y en esta sección, él habla sobre una historia.
Esto fue cuando el autor, Swamiji, en 1939, así que tenía 12 años. Y lo recuerda tan vívidamente que está impreso y hoy lo estoy compartiendo contigo. Dice que en 1939 es un día de verano abrasador, 44 grados Celsius en Chennai. Y hay un grupo de chicos en un salón de clases, incluyendo a Swamiji, y todos están abanicando y tienen tanto calor. La ropa se les pega al cuerpo, hace tanto calor, tan incómodo, tan incómodo. Y el maestro entra y ve a todos los chicos tan incómodos, solo abanicándose. Y al ver esa escena llama a los chicos y salen del salón de clases al patio abierto. Y no hay techo. Está el sol a todo lo que da, 44 grados Celsius. Y todos los chicos se preguntan, ¿qué está haciendo este maestro? ¿Por qué? ¿Por qué nos trajo al patio abierto? Aquí hace tanto calor. Y el maestro empieza a dar un mensaje que el autor recuerda y que hoy les comparto. Él dice, muchachos, ¿no es un hermoso día de verano? Y todos pensaron, este maestro ya perdió la cabeza. Tal vez es una insolación. El calor por fin le afectó a este tipo. Pero el autor prestó atención porque lo que dijo después tuvo un gran impacto en su vida. Él dijo, la belleza del verano es su calor. La belleza del viento del invierno es su frío cortante. La belleza del otoño son las hojas que cambian de color, dependiendo de en qué parte del mundo estés. La belleza de la primavera es esa efervescencia de vida. La belleza de cualquier cosa es su naturaleza. Y eso es así. Pero queremos que el invierno sea cálido. Queremos que el verano sea fresco. Queremos cambiar la naturaleza de algo para que sea lo que no es. En vez de aceptar, tal vez la belleza de esa cosa es simplemente ser lo que es. La belleza del azúcar es su dulzura. La belleza de la sal es su sabor salado. Pero, ¿acaso no puedes conseguir un azúcar dulce? ¿Una sal dulce? ¿Un azúcar salado? La belleza de cualquier cosa es su naturaleza. Pero una persona de piel clara quiere estar bronceada. Una persona de piel oscura quiere ser clara. ¿Por qué intentamos cambiar la naturaleza de las cosas? Estábamos almorzando en Zúrich con nuestro anfitrión y él había pasado un tiempo en España. Así que tenía un bonito tono bronceado. Y la mesera, una señora suiza, le dice, «Oh, tienes un bronceado muy bonito, un cutis precioso». Y él le responde, «¿Y qué hay de mis amigos que están ahí?» Y ella dice, «No, ellos son así naturalmente». Naturalmente, ellos son perfectos. Así que ella estaba diciendo, «Y eso es todo». Es como que la belleza de cualquier cosa es lo que tienes. Pero, ¿cómo es que nuestra mente nos hace desear lo que no tenemos? La belleza del invierno es el frío. La belleza del verano es su calor. Y si puedes ir un poco más allá, incluso pensar, la belleza de mi pareja es su naturaleza insistente. Qué hermoso es cómo insiste y persevera. No se rinde. Eso es verdadera fe, verdadera Shraddha. Llega hasta el final. La belleza de cualquier cosa es su naturaleza. Si te despiertas en la mañana y esperas que tu pareja venga corriendo y te diga, «Ay, amor, qué bueno que despertaste. Aquí está tu taza de té». Tienes que entender que esa no es tu pareja. Estás en la casa equivocada. Y si te despiertas en la mañana y pides una taza de té y tu pareja te dice, «¿Acaso soy tu sirviente? Ve y prepárate tu té tú mismo». Entonces entiendes, esta sí es mi pareja. Estoy en la casa correcta. La clave es saber evaluar. Y todo se trata de ver las cosas tal como son. Así que si miras este diagrama,
verás que si tienes una falta de evaluación o una evaluación incorrecta, esperas que una persona impuntual sea puntual, tienes una expectativa poco razonable. ¿Por qué es poco razonable? Porque la persona no es capaz, no tiene esa naturaleza. Tiene una naturaleza impuntual. Va a necesitar mucho apoyo, recordatorios para ser puntual. Estás esperando que un tigre sea un cachorro. Eso no es posible. Y por eso nos sentimos decepcionados, estresados. Pero ahora ve hacia atrás. Y este es el arte de relacionarse. Si tienes una interacción negativa con alguien, una situación estresante, en vez de tratar de corregirlo, en vez de tratar de cambiarlo, en vez de desviar la culpa y culpar a la otra persona, miremos hacia adentro con nuestro intelecto y veamos cuál fue mi expectativa poco razonable. Yo esperaba que esta persona fuera receptiva a mis comentarios. Evaluación incorrecta. Son egoístas, no van a querer recibir comentarios de mi parte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi evaluación. Esta persona es egoísta, no le gustaría recibir comentarios. No hay problema. Si tu evaluación es perfecta, tu expectativa es la correcta. No hay decepción, no hay estrés. Así que desde hoy mismo, si hacemos este ejercicio útil de evaluación, podemos tener mejores relaciones y podemos aplicarlo a todo. Podemos hacerlo con la naturaleza de los negocios en un país. Podemos hacerlo con el mercado de valores. Podemos hacerlo con el clima. Pero sobre todo, debemos hacerlo también con nosotros mismos. Evalúate a ti mismo. De lo contrario, nos volvemos prejuiciosos. Nos volvemos críticos, nos impacientamos. Aquí es donde estoy. Y sin duda, el Vedanta nos da una idea de dónde podría estar yo. Va a llevar algún tiempo. Evalúate a ti mismo. Soy un trabajo en progreso. Aquí es donde estoy. Así que acéptalo. Y cuando haya aceptación, entonces puedes adaptarte y usar tu naturaleza para avanzar paso a paso. Así que los mismos principios, padres, se aplican a nosotros mismos. El arte de relacionarse es conocerte a ti mismo, conocer el objeto de la relación y constantemente, mientras nos relacionamos, observar la naturaleza del objeto, en vez de verlos como nos gustaría que fueran. Ves a tu hijo tal como es, no la versión en tu cabeza, no la versión ideal que te gustaría que fuera. Entonces hay conexión, entonces hay comunicación. Ese es el arte de relacionarse. Y ahora abrimos el espacio para sus preguntas. Vamos a responder las preguntas que nos enviaron. La primera pregunta es: ¿en qué se diferencia esforzarse por relacionarse con las personas de dejar que te traten mal? Entonces, cuando decides dejar que las personas te traten mal, es porque no hemos puesto un límite. No hemos dejado claro ni en la forma en que reaccionamos ni en la forma en que interactuamos que no vamos a permitir que nos hablen en ese tono en particular. No vamos a estar abiertos a eso. Entonces, en nuestra reacción hacia la persona, si queremos transmitir que ese comportamiento no es aceptable, tenemos que idear una estrategia para relacionarnos. Así que si una persona te levanta la voz, entonces, ¿cuál debería ser la estrategia para relacionarse? Ahora, si nos quedamos callados, la persona sigue levantándote la voz porque para ellos entienden que pueden hacerlo. Entonces piensas, bueno, déjame levantar la voz también. Y entonces se convierte en una discusión. La situación se agrava. De vez en cuando podría ser una estrategia, donde podrías decidir, bueno, déjame sorprenderlos y alzar la voz. Y se sorprenden, entran en estado de shock. No lo sugeriría. Depende de cada quien, y sin detalles concretos, solo doy una idea general. Podría ser:
Cuando la persona comienza a alzar la voz, apagado, apagado. Intenso. Lo siento. No puedo comunicarme a este volumen, así que disculpen. No estás confrontando a la otra persona. No le estás diciendo a la persona que cambie su comportamiento. No estás criticando a la otra persona. No me siento cómodo con esto. Disculpe. Lo que hace es obligar a la otra persona a empezar a evaluarte. No puedo hablarle a esa persona de esa manera si quiero tener una conversación con ella. Lo más sencillo es que si no quieres relacionarte con una persona que te trata mal, no tienes que hacerlo. Pero entonces, ¿vamos a cortar a todos de nuestras vidas? Así que tomamos en cuenta esos aspectos cuando una persona se pone emocional, cuando alguien se molesta, y nos aseguramos de estar preparados y saber cómo comportarnos en esa situación, para que no recibamos ese trato. En cada relación tenemos que establecer el mínimo y el máximo. Lo que podemos tolerar y lo que simplemente no vale la pena el esfuerzo de relacionarnos. Y cuando tenemos claro eso, podemos adaptarnos y tratar a la persona en consecuencia. Entonces entiendes que una persona está siendo muy emocional, así que le das un poco de margen. Has entendido que la emoción está tomando el control, pero también entiendes cuándo está llegando la emoción. ¿Sé cómo va a comportarse esa persona? Este es el momento de alejarse. Dale a la persona el espacio para que la emoción se calme. Así que también sabes cómo adaptarte y evaluar la situación. Y con estos pequeños ajustes no tienes que abandonar la relación, porque obtienes muchos aspectos positivos de ella. Y esto es lo que pasa con cada aspecto negativo o que no nos gusta. El comportamiento que experimentamos no significa que tengamos que terminar la relación. Y aquí es donde, con una evaluación y adaptación inteligente, podemos cambiar la calidad de la relación. Te voy a dar un ejemplo. Una señora se quejaba de que su esposo, cada vez que le pedía una opinión, si le daba 2 opciones, le decía, «Cariño, ¿qué deberíamos comprar para la cocina? ¿A o B?» Ella dice, «Ay, amor, me encantaría que fuera A». Él dice, «Ok, perfecto, vamos a comprar B». Al día siguiente, él llega y le pregunta, «¿A dónde crees que deberíamos ir de vacaciones? ¿A o B?» Esta vez ella dice B. Él dice, «Genial, vamos a ir por A». ¿Cómo puedo vivir con esta persona? ¿Está faltando el respeto a mi decisión? Todo lo que digo hace lo contrario. Evaluación sencilla. Adaptación. Cualquier cosa que tu pareja te proponga va a ser lo contrario. Así que si quieres lo que quieres, dilo lo opuesto a lo que quieres. Después de eso, no hay problemas. Siguiente pregunta. La segunda pregunta es, ¿en qué se diferencia evaluar y relacionarse de manipular? Entonces, la manipulación es cuando lo haces por un fin egoísta. Lo haces por un beneficio propio. La comunicación es cuando hablas el idioma que esa persona entiende. Así que lo haces por la relación, por la conexión. Ahora, la gente suele decir que manipular es cuando no eres fiel a ti mismo. Pero vamos a analizar eso, porque es algo así. Si la otra persona sabe alemán y tú sabes inglés, y también sabes alemán, pero tu primer idioma es el inglés. Entonces, ¿qué haces? Dices, voy a ser fiel a mí mismo. Voy a hablar mi lengua materna. Voy a hablar mi primer idioma, inglés. ¿A quién? Al alemán que no sabe inglés. Y tú estás hablando en inglés. ¿Por qué? Porque debo ser fiel a mí mismo. Está bien. No hay comunicación. No hay relación. Pero si sabes el idioma, si sabes hablar alemán, si le hablas en alemán al alemán, hay conexión. Estás hablando el idioma que ellos entienden. A esto se le llama relacionarse. No es ser infiel a ti mismo.
Es usar tus habilidades para poder comunicarte con la otra persona. ¿En qué? Para transmitir un mensaje, para hacer que tu punto de vista se entienda. Puede que no lo seas, ser una persona emocional por naturaleza. Pero si estás hablando con una persona emocional, ¿cómo le haces llegar tu punto? Ellos no entienden la lógica. Así que tenemos que encontrarnos con la persona donde está. Así que hablas la emoción que conoces. Ay, ándale, hazlo por mí, por favor. Pero si les das lógica, les dices, mira, si haces esto, te va a beneficiar, te va a dar más energía. ¿Cómo? Porque eso no les funciona. Pero si les das un argumento emocional, sí funciona. Así que no es manipulación. Es hablar el idioma que la otra persona entiende. Pregunta Pez. ¿Los adolescentes necesitan alguna fórmula especial diferente para relacionarse? Me imagino que esta pregunta viene de un papá o una mamá. El reto que enfrentan los padres con los adolescentes es que están en esa etapa intermedia donde ya no son niños. Un niño es cuando tienes la mente completamente abierta y necesitas la guía de tus padres. Ahora, a los 8 años empieza a surgir el intelecto y es ahí donde el niño se supone que debe empezar a volverse independiente. Entonces, lo que empieza a pasar es que ahora el niño puede empezar a pensar por sí mismo, a sacar conclusiones con su intelecto, y empiezan a cuestionar nuestra dirección o la dirección de los padres. Y si intentamos seguir dando instrucciones de la misma manera, ellos empiezan a rebatir esas instrucciones. Pero pensamos que el papel de ser padres es dar instrucciones, dar guía constantemente. Tu tiempo para dar guía debería ser mínimo. Eso es en esos años impresionables. Ahora tenemos que tratarlos como adolescentes con intelecto. Así que tenemos que dar explicaciones. Tenemos que dar lógica. Tenemos que, en vez de decirles qué hacer, porque ellos se rebelan contra las instrucciones, se rebelan contra la supervisión constante, tenemos que decidir qué es realmente importante que necesitamos decirles. Pero si les dices todo lo que tienes en mente, el adolescente no lo va a tolerar. De hecho, eso va a generar conflicto. Así que la manera de relacionarse con un adolescente es entender por lo que está pasando. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo van a responder? No solo un adolescente. ¿Cómo respondería cualquier persona a tanta instrucción? Trata de minimizar las instrucciones para cuando realmente sean cruciales. E incluso entonces, abórdalo con cuidado. En el sentido de, noté algo. ¿Estarías abierto a recibir un comentario? Si estás abierto a comentarios, te lo puedo compartir. Pero si no lo estás, está bien. Ahora, en este momento, ya sea que estén abiertos o no, tengo algo que decirte. Pero si no están preparados para recibir lo que tienes que decirles, no tendrá el efecto que buscas. De hecho, tiene el efecto contrario. Si ves que el niño está receptivo, puedes compartirlo sin problema. Si el niño no es receptivo, solo estaremos empeorando las cosas. Amenaza. El miedo o la instrucción deberían ser el último recurso para relacionarse con un adolescente. En vez de eso, mejor provócalos. Haz preguntas que los hagan pensar y que, con suerte, lleguen a la conclusión que sea mejor para ellos. Estamos en un área donde las emociones están involucradas. ¿Cómo sabes si realmente estás evaluando correctamente a la otra persona? En un área donde somos emocionales. Y puede que la otra persona también lo sea, donde nosotros estamos emocionales. Y ya mencionamos esto. En la charla sobre objetividad, desconfía de tu propia evaluación. Porque somos emocionales, nuestra evaluación puede estar equivocada. Estamos viendo todo a través del filtro de nuestro deseo.
Estamos viendo todo a través del filtro de nuestra emoción, así que puede que en realidad no estemos viendo a la persona como realmente es. Estamos muy enojados con ellos, así que solo vemos los peores aspectos. Esto lo vemos con la familia. Cuando estamos molestos con la familia, todos los casos que has guardado por años salen a la luz, todos los casos negativos. Y en esos momentos de aprecio, también tienes todos los casos positivos presentes. Salen de inmediato. Esto es sesgo. Es un sesgo emocional. Y aquí es donde es útil tener esa hoja de evaluación hecha, tal vez cuando no estamos emocionales. Y donde podemos verla y notar ambos lados. Sí, la persona es así, pero también es de tal manera, aporta esto, no cumple con aquello, pero ya tienes eso hecho. Cuando estás tranquilo, en calma. Y si estás muy emocional y necesitas tomar una decisión sobre alguien cercano a ti y no sabes cómo evaluarlo. Consulta a alguien que tenga un intelecto más alto, que sea objetivo en la situación y que conozca la naturaleza de la otra persona. Ahora, lo que hacemos es ir y hablar con alguien sobre la persona con la que estamos teniendo problemas, pero la imagen que damos de esa persona está influenciada por nuestro sesgo. Así que esa persona, incluso si tiene intelecto, no puede ayudarnos porque está influenciada por la imagen que le dimos de la otra persona. Por eso, la sugerencia es esperar a que la emoción se calme y luego hacer la evaluación. Y si podemos, si hay alguien en nuestra vida que tenga un intelecto más alto y que conozca un poco a la otra persona, esa persona puede darnos perspectiva y algo de verdad sobre la situación. La última pregunta. ¿Qué haces cuando tu evaluación de una persona resulta ser incorrecta? ¿Y no estás seguro de en qué te equivocaste? ¿Y qué necesitas hacer para una nueva evaluación? Para relacionarse. Entonces, si miramos este diagrama donde comienza mal, la evaluación de la falta de evaluación lleva a expectativas poco razonables, lleva a la decepción, estrés. Entonces, cuando dices que hemos entendido mal la relación o que la evaluación se ha realizado de forma incorrecta, eso significa que hemos tenido un efecto negativo. Bueno, entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál era mi expectativa irrazonable? ¿Qué esperaba yo de la persona que no se hizo realidad? Y esa podría ser la pregunta a hacer. ¿En qué parte de mi pensamiento me equivoqué? O si no estoy muy seguro de en qué parte de mi pensamiento, ¿qué podría ser diferente? Para cambiar el resultado, y eso significa que al resolver y ubicar la evaluación, ¿qué hay en la comprensión de la persona? Como dijimos, el tigre es feroz, el cachorro es tierno, inofensivo en la evaluación. ¿Qué necesitamos cambiar? Así que aquí es donde podríamos hacer un poco de prueba y error para relacionarnos bien, especialmente con los miembros de la familia. ¿Qué estrategia funciona? ¿Qué estrategia no funciona? Pero como no estamos abordando las relaciones de manera racional con el intelecto, no estamos aprendiendo de los datos. No estamos aprendiendo de nuestras experiencias. Si llevas 10 años discutiendo lo mismo con tu pareja, ¿qué significa eso? Cero intelecto. No estamos reflexionando. No estamos viendo cómo se puede hacer diferente. No estamos mejorando en la siguiente situación. ¿Por qué? No estamos usando los datos. Ahora tenemos muchísimos datos propios para reflexionar, pero también tienes los datos de otras personas. Tienes todas tus otras relaciones familiares que podemos tomar en cuenta y así avanzar más rápido. Todo este asunto de relacionarnos y dominarlo. Pero no estamos usando el intelecto. En consecuencia de todo esto, la imperiosa necesidad y la extrema urgencia de este preciso momento es fortalecer y desarrollar plenamente el intelecto, y es absolutamente necesario que encontremos la manera adecuada de lograrlo. No se trata de una sesión de sabiduría dominical, 1 hora a la semana.
sino de una práctica diaria de incorporar estos pensamientos, dejar que se agiten, que nos provoquen y hacer esos microcambios en nuestra perspectiva. Entonces, ¿dónde está esa media hora en tu día que dedicas a cambiar tus pensamientos? Lo que yo recomendaría es el programa de aprendizaje en línea de Vedanta. Es del autor del libro, donde él realmente explica párrafo por párrafo no solo este primer libro, La caída del intelecto humano, sino los 12 libros. En la Academia Vedanta toma 3 años, pero en línea lo puedes hacer mucho más rápido. Y simplemente sigues en orden, clase por clase, profundizando cada vez más en el tema. Mira durante media hora, reflexiona unos minutos y pasa a la siguiente clase. Eso es todo. Y si todavía no estás listo para el curso en línea, te diría que uses las sesiones anteriores de Sabiduría de los Domingos. Las grabaciones están abiertas y accesibles para todos. Aprovecha eso, pero mantén estos pensamientos en un formato estructurado. Así que gracias a todos por acompañarnos esta semana en Relating. La próxima semana nos reunimos para hablar sobre el éxito. Gracias.